Los apagones, los cortes de electricidad. ¿Qué haría usted si está en un ascensor y se va la luz? Y se va la luz y usted queda allí atrapado durante horas, atrapado durante mucho tiempo. ¿Qué pensaría usted si de repente está allí en medio de la calle y los semáforos dejan de funcionar y funciona a medias el internet y todo ese dinero que usted tenía en esas billeteras digitales como Nequi, como Yape, como todo lo que ustedes quieran, ya no está, desaparece? Apagones que para muchos fueron producidos por objetos voladores no identificados y sus extraños tripulantes, como el sucedió en Nueva York hace varios años, o por una inteligencia artificial que amenaza tal vez a la humanidad o que quiere experimentar con ella, como el que sucedió en España. Apagones paranormales de la historia, de eso vamos a hablar en este nuevo podcast, así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es Los Audios de Cruz Escribiente. Si existe un caso extraño en el que el fluido eléctrico de los equipos, de los automóviles, de las casas desaparece cuando un fenómeno no humano, paranormal, sobrenatural interviene, es el caso de Levelland. Levelland es un pueblito muy pequeñito, tiene más o menos 12,000 habitantes del condado de Hockey en Texas. Y allí sucedió uno de los casos más impresionantes de la historia de la ufología mundial, principalmente porque hubo muchos testigos y durante un periodo de tiempo relativamente corto, y porque hubo intervención de objetos que apagaron y que desconectaron el fluido eléctrico. Todo comenzó en la tarde del 2 de noviembre de 1957. Había dos hombres inmigrantes mexicanos, Pedro Saucedo y Joe Salas. Ellos estaban allí en la carretera. Imagínense ustedes estas carreteras de Texas. Los que conocen Texas saben cómo son. Si no, saben que esos son puros peladeros. Son zonas áridas, arenas y a veces montañas, todas empedradas. Hagan de cuenta zonas extensas donde casi no hay nada. A veces hay ranchos allí, ganaderos, pero a las vacas las tienen cerradas como en establos. Imagínense, ahí estaba este señor, Pedro Saucedo, manejando cuando de repente su automóvil empezó a detenerse. ¿Sí? Se apagó. Eran automóviles antiguos, de esos Dodge viejos que parecían para muchos una lancha, parecían un bote, eran carros larguísimos que además tenían carburador. Y entonces cuando él estaba manejando, de repente las luces le empezaron a parpadear, tac, tac, tac. Y de repente, porque estaba ya atardeciendo, de repente el motor se empezó a ahogar. Dijo, lo siento ahogado, se me está ahogando el motor, como cuando alguien se come un pedazo de carne gigante sin masticar. Así sonaba el motor, empezaba a ahogarse. Y de repente dice Saucedo que empezó a sentir una especie de calor pegachento, un calor muy fuerte, como cuando usted abre un horno. No sé si a usted le ha pasado, yo conozco a alguien que una vez abrió un horno y le quedaron crespas, se quemó todo el cabello del calor, lo abrió sin darse cuenta que adentro habían más de 200 grados. Decía, es esa sensación, como cuando tú abres un horno de panadería y adentro están los panes cocidos y te golpea esa ola de calor. Eso dijo Saucedo, mientras el automóvil empezaba a moverse lentamente, apagándose, y entonces él saltó de donde estaba. Dice él que salió corriendo y se tiró al suelo porque había una luz incandescente con una especie de farol gigante que venía desde el cielo, y además sintió una ráfaga de viento y un sonido, a un trueno muy fuerte, un sonido de trueno, un estallido que lo dejó sordo por unos segundos. La luz se fue, la energía eléctrica se fue, al fondo se veía una casita, y entonces se apagó la luz. De repente él le dijo a su compañero, Joe Salas, que además se acercó y le dijo, Dios mío, ¿qué es esto? Algo pasó. Después de unos 10 minutos, esa luz se fue difuminando, se fue perdiendo, como si empezara a transformarse en algo transparente. Entonces, ambos llamaron a la policía. Contestó un oficial, A.G. Fowler, que trabajaba en ese momento en el turno nocturno. El oficial pensó que se trataba de dos personas que estaban desorientadas, que tal vez habían vivido una experiencia que los había dejado impactado. Sin embargo, empezaron a llegar más llamadas de más personas. Por ejemplo, llamó a alguien que decía que había visto algo muy raro que flotaba sobre las carreteras. Luego, un hombre, Newell Wright, que estaba conduciendo a 16 kilómetros del lugar, y él dijo,
el motor de mi automóvil empezó a chisporrotear y el amperímetro del tablero saltó y luego volvió otra vez a la normalidad y el motor empezó a apagarse como si se hubiera quedado sin gasolina, pero lo acababa de tanquear. El coche se detuvo, entonces los faros se atenuaron, como si alguien los hubiera apagado lentamente. Eso nunca lo había visto, porque los faros, decía este señor, dijo ese señor en muchos testimonios, en muchas entrevistas, ese señor Wright, Newell Wright, los faros se fueron apagando lentamente, se fueron empezando a como difuminar, no como cuando uno apaga un automóvil y se apaga de una vez, no, como si todavía quedara algo en los filamentos, como si empezara a bajar. Y él dice, escuchen muy bien, que de repente, después de que se apagaron completamente, él descendió del automóvil y vio un objeto con forma de huevo de 10 pies de largo que estaba posicionado sobre la carretera, Y él se apartó, se asustó y enseguida empezó a sentir como su corazón latía y empezó a sentir que le llegaba sudor a todo su cuerpo. Estaba viviendo casi un ataque de pánico. ¿Ustedes han vivido ataques de pánico? Pues este señor Newell Wright dijo que eso estaba sucediendo con su cuerpo. De repente, ese objeto, ese huevo, era un huevo. Imagínense un huevo. Ese huevo luminoso. Un huevo luminoso, como esos huevos que venden por todas partes, como uno de esos huevos de sex shop, pero brillante. Y entonces se empezó a mover y se alejó. Y en ese momento, dice él, el automóvil empezó a funcionar como si no hubiera pasado nada. Eso no es nada. Este oficial, Fowler, recibió también otra llamada de un granjero llamado Frank Williams, quien dijo que había encontrado un objeto brillante sobre la carretera también, y que cuando su automóvil también se acercó, sus luces se apagaron y después quedó completamente inutilizado, que el objeto se movió sobre él, incluso que llegó a acercarse a escasos centímetros y era como si se hubiera chupado la energía de la batería, como si hubiera acabado con la energía eléctrica de toda la zona, porque dice él que los postes de la carretera con las luminarias también se apagaron. Frank Williams, ese hombre, dijo eso, y que después de que ese huevo luminoso, imagínense que ustedes los persiguiera un huevo luminoso, que ese huevo luminoso se fue, todo comenzó a funcionar como si nada. También llamó otro hombre, Ronald Martin, a las 0:45 horas y otro llamado James Long. Ambos informaron haber visto un objeto brillantemente iluminado sobre la carretera y que también sus automóviles dejaron de funcionar. Pero eso no es nada, eso no es nada. Para tratar de saber qué sucedía, fue el sheriff de la zona, Ware Klein, que dijo que cuando estaba tratando de averiguar qué había, vio sobre el cielo un objeto rojo brillante que parecía seguir sobre todas las líneas de la carretera moviéndose. Imagínese, en ese tiempo no habían en ningún momento drones, en 1957, y esa cosa se movía sobre las carreteras. Un huevo gigante que iba apagando todo, que iba causando apagones. ¿Ustedes qué piensan que era? ¿Qué harían ustedes si les pasa eso? Van manejando, van conduciendo y de repente aparece un huevo sobre su cabeza y apaga todo. Pues bien, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos investigó este caso. Lo investigó de verdad, pero de verdad lo investigó. Envió ingenieros, envió pilotos y llegaron a la conclusión de que sí había sucedido algo. Dicen que tal vez fue un rayo muy poderoso, una serie de rayos, especialmente un tipo de rayo que llaman rayo globular, pero un señor llamado Allen Hynek, que es uno de los investigadores más famosos de toda la historia, dijo después que no había explicación, que esa noche en Texas había llegado algo que no era de este mundo, algo que tal vez pudo haber sido inteligente y que acabó con el fluido eléctrico de los automóviles y de las viviendas que estaban en la zona. ¿Qué sucedió el 2 de noviembre y el 3 de noviembre también de 1957 en Leveland, Texas? Bueno, es un misterio, pero los casos que vienen son aún más sorprendentes, así que quédese aquí en los audios de Cruz Escribiente. Chile es uno de los países más desarrollados de América, de toda América, incluyendo Estados Unidos, Canadá. Bueno, Chile tiene una gran cantidad de infraestructura, autopistas, metro, trenes. Pero Chile sufrió un terrible apagón en este año 2025. Se inició a las 15:16 hora local, UTC-3, el 25 de febrero. La mayoría del territorio de la República de Chile, el 80% del país, quedó sin luz.
8 millones de hogares. De 16 regiones, 14 se quedaron sin luz por más de 7 horas. Es uno de los apagones con mayor duración de la historia de este país. Según las estimaciones, se vio afectado el 98.5% de la población total. Imagínense ustedes que están ahí en su casa, de repente toman el ascensor, dicen voy a ir allí a dar una vuelta, voy a ir abajo, voy a comprar algo de comer, me voy a comprar una empanada chilena, voy a comprarme una botellita de pisco y de repente cuando el ascensor empieza a bajar, ¡pum!, se apaga y usted queda ahí 8 horas atrapado porque en muchas de los edificios antiguos no había planta o las plantas no estaban funcionando. Imagínese usted atrapado 8 horas oscuras en un ascensor. También otras personas, imagínense los servicios, lo saben muchos, en muchos lugares de Chile, los servicios básicos empezaron a dejar de funcionar porque en algunos lugares pues se necesitan plantas de agua, en otros los semáforos, en fin, fue uno de los apagones más fuertes de la historia de ese país. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Pues bien, se dice que lo que sucedió es que se produjo una desconexión de la línea de transmisión más importante que se llama Nueva Maitencillo o Nueva Pan de Azúcar, que se ubica entre un pueblo muy bonito que se llama Vallenar y Coquimbo, una ciudad, dos ciudades. Y ese evento ocurrió cuando los trabajadores de la empresa estaban ahí tratando de alguna manera de hacer maniobras en un equipo que tienen allá de protección de la línea y se salió, ¡fum!, se saltó y entonces la empresa, que es colombiana, hizo de alguna manera un procedimiento mal, según ellos, se activaron los sistemas de protección y enseguida se apagó la luz en todo el país. Tristemente murieron tres personas que necesitaban aparatos eléctricos para sobrevivir, estaban conectados, tres personas. Muchos servicios de internet se fueron, tuvieron que suspender un festival de música muy famoso allá que se llama el de Viña del Mar. Pero una de las cosas más extrañas, más raras que ocurrieron en un parque de diversiones que se llama Fantasilandia. Fantasilandia es un parque de diversiones casi público, allá va mucha gente, es muy bonito, con montañas rusas. Y precisamente en una de esas montañas rusas, imagínese usted, se va a subir en esas montañas rusas que dan el giro completo. ¿Les gustan a ustedes las montañas rusas? Imagínese usted, se va subiendo. Y de repente, en la mitad del recorrido, se va la luz y usted queda ahí atrapado. Ha habido casos de montañas rusas donde la gente queda atrapada. Vamos a hacer un especial aquí en los audios de Cruz Escribiente de montañas rusas, de gente que quedó atrapada en montañas rusas. ¿Se imagina usted ahí encima, atrapado, desde arriba, viendo a todo el mundo? Si a uno le da pánico por segundos, imagínese. No uno, no dos, no tres, 15, 20, 40 minutos usted ahí subido en medio de una montaña rusa y abajo se ve la gente como punticos sola. Imagínese usted, eso pasó en Fantasilandia, en el parque de diversiones de Fantasilandia, allá en Santiago de Chile, durante el apagón de este año 2025. Y bueno, no solo eso, también hay historias paranormales increíbles. Una de esas que se volvió popular sucedió en Santiago de Chile. Dice una mujer, la vamos a llamar Marta. Marta estaba en su casa cuando de repente la luz se fue. Pensó que era algo normal, pensó que era algo transitorio y de repente dice ella que empezó a ver por la ventana que todo el mundo se estaba quejando de que no había luz. Intentó buscar su celular, no funcionaba muy bien en su teléfono la señal. Pero de repente, en la habitación del lado, dice Marta, se escuchaba el sonido de un televisor. Sí, un televisor encendido, el cual supuestamente estaba proyectando una canción. Estaba proyectando ahí una canción, como si uno pone, por ejemplo, ustedes me escuchan en YouTube, como si uno pone YouTube en el televisor y se escuchaba una canción, pero dice que era una canción que nunca había escuchado antes, era una canción, una tonada que nunca había oído y que eran coros como de iglesia. ¿Será que es un corto en la casa y simplemente no funcionan en algunas partes, en algunas habitaciones, la electricidad y los aparatos y solamente funciona el televisor? Esta señora abrió la puerta de donde estaba entonces su televisor, de la habitación donde tenía el televisor, y se dio cuenta que extrañamente estaba apagado. Luego volvió a salir y volvió a escuchar el mismo coro de iglesia. Cuando regresó tenía ese puntico rojo de los aparatos eléctricos, como el punto rojo del ojo de un Terminator.
y todavía sonaba el eco y vio cómo se apagaba el televisor. Dicen que es imposible, tal vez hubo un poco de energía y se conectó, tal vez, no sé, algún canal religioso. Lo cierto es que ella dice que nunca más en toda su vida ha vuelto a escuchar ese sonido, esas voces que parecían un coro de niños además, que parecía provenir del más allá. Historias paranormales que nos llegan aquí, que nos narran ustedes de eso que sucedió en Chile, ese gran apagón. Pero no solamente eso sucedió, también en Viña del Mar pasaron cosas paranormales durante el apagón. Hay que decirlo, es un programa de televisión con Pamela y Nacho. Nacho es uno de los presentadores. Él dice que vivió algo increíble ese día en el apagón de Viña del Mar. Escúchenlo ustedes mismos. Pamela, está Felipe, yo creo el mismo piso. Yo estaba al fondo. Ya, pero yo estaba al fondo. Felipe también lo ganaba, pero no vamos a hablar. Estaba en la pieza más del fondo. Entonces, la lógica es, si alguien llegaba, golpeaba la puerta, yo salía, porque no tengo el sueño pesado, digamos, abro, la persona no alcanzaba a irse. No. Entonces, 3 de la mañana, van a la puerta, abro, dije, no alcanzó a irse la persona, ya, pues le llamo a Pamela, ¿qué te pasa? Sí. La Pamela está dando Que, pesada en la... que habitualmente lo hacía eso. Y me pone, Sí. me dice, ¿qué te pasa? Estoy durmiendo. Me dije, ¿por qué me venía a tocar la puerta? ¿Estáis bien? Me dijo, ¿cómo te tocar la puerta? Y me puso un... Castillo. Espera, Corea. y yo después me quedé dando vuelta ¿Ya? y voy a donde los señores de abajo. Le digo, oiga, había 3 de la mañana. Había alguien buscando... la hora. ¡Ay, qué! ¿La hora? Esa es el de las Le 3 digo, a las si había 3 alguien y media, buscándome. 4. Se abre La los hora del portales, sí. diablo. Ya. Y eran las... ¿Sí? Escúchame, eran las 3 de la mañana el día del apagón. ¿Se acuerdan? No. ¿Se acuerdan? Porque en el hotel no se cortó la Hace luz. ahora. Y eran las 3 de la mañana y yo, espérense, yo tengo el sueño no, normal, pero... Claro. Y yo dije, no es lógica, abro, la Pamela me está molestando, Claro. está abajo, no tengo idea, agarrar un vuelo, qué sé yo. El IPE. Y nadie. Y no había, y yo estaba al final, o sea, no había ninguna opción que alguien se hubiese ido sin por lo menos... Pero estábamos en el... ¿Qué les parece a ustedes? Nacho, uno de los presentadores de este programa, que es muy conocido en Chile, que se llama Hay que decirlo, dice que cuando fue el apagón en Viña del Mar, él sintió que le tocaban la puerta a las 3 de la mañana, el día del apagón, y que estaba en un hotel y que abrió y no había nadie, pero fue justo el día del apagón. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué harían ustedes? ¿Han vivido experiencias similares? Aquí, en los audios de Cruz Escribiente, estamos presentando historias paranormales de apagones. Apagones paranormales. Historias increíbles que llegan a ustedes gracias a su suscripción. Siga suscrito aquí a este canal. Preséntele a sus amigos. Envíele a sus amigos todo lo que de alguna manera escucha. Y recuerde, aquí continuamos con otra historia sorprendente que les va a poner a ustedes los pelos de punta. Apagones eléctricos, la luz se va de repente y volvemos a esa oscuridad primigenia, volvemos a esa oscuridad que vivieron nuestros ancestros, que de alguna manera soportó la humanidad durante milenios y que ahora hemos borrado con la luz eléctrica, con las luminarias, con los LEDs, unas negruras infinitas que parecieron revivir el 13 de julio de 1975 sobre las 23 horas en Bollullos del Condado, una zona de España muy bonita, en la localidad de Onubense. Allí sucedió algo muy raro en esta hermosa zona de Huelva, allá en la península ibérica. Esa noche, un hombre muy joven, muy reconocido en la zona, llamado Francisco Esquivel, tenía 23 años, agricultor de profesión, sabía en ese momento cultivar, tenía sus animalitos, tenía un SEAT, un automóvil español 124 LS, iba conduciendo por la carretera con dos amigos, Diego Sánchez Matamoros, que tenía 22 años, y Diego Salar, que también era agricultor. Cuando iban ellos manejando, de repente vieron algo que desafió toda lógica, que parecía desquiciado, que parecía impactante. Según este hombre, publicado en varios periódicos, en varios diarios, según este hombre, vio descender, según Francisco, que manejaba, vio descender de una cuesta que estaba cerca al pueblo, una luz que era muy rara,
una luz de color amarillento, una luz amarilla, pálida. Hagan de cuenta un color de esos de papel, como si usted pone un papel de esos viejos pergamino, como las hojas de los libros cuando se vuelven viejas, así amarillento, así, pero una luz amarillenta, no hería los ojos, no era muy brillante, era como algo pálido, algo paliducho ahí flotando sobre el cielo. Él dice que lo vio, que estaba sobre los campos y que tenía destellos intermitentes y que parecía estar quieta. Los hombres se fueron acercando en el automóvil lentamente, lentamente a ese lugar. Mientras manejaban por la carretera vieron cómo se hacía más cercana, y se dio cuenta que esa cosa tenía forma ovoide, de huevo, porque no era completamente circular, era como una especie de esfera, pero aplanada. Estaba allí. Bueno, el hecho es que cuando ellos iban en ese automóvil, el SEAT 124, de repente cuando se fueron a acercar, pasaron una curva y encontraron algo que nunca iban a olvidar. Pues de frente vieron ese objeto, que esta vez era muy brillante, que además les cegaba los ojos y que cambió del color amarillo a un blanco intenso. Los testigos se quedaron petrificados y el conductor, sin quitar la vista del aparato, aminoró la velocidad. Pasaron de frente muy lentamente y esa luz empezó a iluminar un radio de una finca que se llama Ballesteres. Los amigos de Francisco le indicaban que siguiese a toda velocidad. Acelera, acelera, húndele la chancleta, vámonos hasta el fondo, larguémonos de aquí. Pero el automóvil no daba, no respondía, como si algo estuviese interfiriendo con su mecanismo, con su mecánica, con sus aparatos. Y de repente lo vieron más cerca, a solo 30 metros de altura. ¿Ustedes qué harían? ¿Qué harían? Porque lo vieron allá. De repente vieron el fuselaje. Era de alguna manera un huevo metálico. Era metálico, no tenía ventanillas. No vimos ventanillas, dijeron los testigos. No había nada, era como una esfera de metal. Y de repente, dicen ellos, que todo el cableado de luz, que todos los postes que estaban al lado empezaron a botar chispas. ¿Qué harían ustedes si van por una carretera y de repente los postes del lado empiezan a botar chispas y sobre ustedes hay un huevo metálico con grietas que lanza luces? ¿Qué harían ustedes? Un huevo ahí, como un huevo de pisco, un huevo de pavo, un huevo de avestruz gigante ahí flotando sobre la cabeza de uno, sobre las testas. Imagínense. Y entonces esa esfera, según los testigos, esto publicado en varios periódicos, siguió lanzando destellos que se repetían cada 10 o 15 segundos. Era aterrador. La luz que la rodeaba, que rodeaba el objeto, el aparato, empezaba a girar como una luz de ambulancia. Así se movía y se movía de un momento a otro. Luego de 15 minutos, ese aparato, esa cosa empezó a elevarse lentamente y el automóvil empezó a fallar todavía más. Escuchen muy bien. Y de repente, hubo un apagón en toda la zona. Un apagón general en la zona de La Palma, esa zona de España. Luego los técnicos de la compañía sevillana de electricidad dijeron que sí, que efectivamente había habido ese 13 de julio de 1975 un apagón que no se sabe por qué había sucedido. Realmente el cable, dijeron los empleados de energía, los obreros que fueron allá, el cable que llevaba la energía a los principales pueblos de la zona estaba roto. Algo lo había seccionado. Algo hizo que se rompiera. Decían, es imposible, a menos de que hubiera sido un sabotaje, es imposible lo que sucedió. Desde entonces, ese caso llama muchísimo la atención. ¿Por qué estas esferas, por qué estos objetos intervienen con la electricidad? ¿Por qué? ¿Son realmente visitantes no humanos de otro mundo que quieren experimentar con nosotros? ¿Por qué los testigos los ven o los vieron en carretera? ¿Serán rayos? ¿Será algo distinto? No lo sé. Pero este caso de 1975 de Huelva, España, realmente es asombroso. Después de muchos años, Francisco y sus compañeros siguieron dando entrevistas y decían, nunca hemos vuelto a ver algo parecido. Nunca hemos vuelto a ver un huevo interruptor, un huevo maldito, una especie de huevo putriciento flotante que acabó con la luz de toda la zona. Esa noche que parecía oscura, fue una noche en donde una luz cegadora resplandeció entre el cielo, mucho más que la luna, mucho más que cualquier estrella.
1977. Hace mucho calor, el verano es intenso. En toda la ciudad de Nueva York se habla de un extraño personaje que ataca a personas y que se hace llamar el hijo de Sam. Se acerca a parejas que están en automóviles, lleva un arma y de repente aprieta el gatillo y la gente fallece. Imagínense ustedes, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes si están en una ciudad en donde esto está sucediendo, donde también hay un montón de problemas económicos? La gente también tiene miedo de que la Unión Soviética los ataque y les lance armas nucleares y la ciudad sea borrada. Y en 1977, el 14 de julio, para ser exactos, de repente la ciudad entera se quedó sin fluido eléctrico. La historia oficial dice que una gran cantidad de rayos cayeron sobre las principales líneas de conducción de energía. Imagínense ustedes, sobre la principal planta del río Hudson y también sobre una zona llamada Buchanan South, que era una de las líneas principales. Los rayos, una tormenta grande se desató, era pleno verano y destruyeron parte de los condensadores y el cablado. La ciudad entera, la capital del mundo, Nueva York, se había quedado sin luz. Pero eso no fue todo. Enseguida las personas en Queens, en Brooklyn, salieron a la calle. Todo estaba a oscuras. Vieron los almacenes, vieron las tiendas, rompieron las puertas y empezaron a saquear todo. Saqueaban todo. Es uno de los casos más extraños de toda la historia, porque la gente se metió a las tiendas. Pueden escuchar, pueden buscar los videos y sacaba ropita, sacaba zapaticos. Ay, estos zapatos son para mi hijo. Ay, me hace falta un saquito. Saquémoslo de aquí. Hoy este McDonald's quedó abierto. Vamos a tragar hamburguesa, vamos a llevarnos todo ese pan. Y la gente empezó a saquear de manera realmente absurda todo. Incluso llegaron a romper vidrios de las casas. La policía no sabía qué hacer. Parecía que la falta de energía eléctrica había convertido a Nueva York en un campo de batalla. Incluso hubo varias personas fallecidas porque hubo riñas, asaltantes, personas que enloquecieron, que decían nadie se va a meter en la casa, y de pronto llegaba la esposa, llegaba el hijo y abría la puerta y decía, no, Dios mío, se nos metieron los saqueadores, y ¡pum! Impacto, fallecido. Mi hijo estaba fallecido por culpa mía. Imagínense esas historias tan fuertes, pero no es nada. El gran apagón de Nueva York de 1977, que fue realmente desastroso, para muchos fue provocado por algo aún más fuerte, por una energía, por una serie de entidades, por una serie de criaturas que no son de este mundo. Pues sí, señores, a los pocos días empezaron a surgir teorías de que sobre las estaciones, y esto mucha gente lo dijo, de las estaciones de energía de la zona, habían visto en el aire extrañas luminarias, esferas, platillos voladores. Sí, para muchos el gran apagón de Nueva York fue producido nada más y nada menos que por objetos voladores no identificados, por fenómenos no humanos. Fenómenos que ya habrían provocado la destrucción del sistema eléctrico, o al menos su suspensión, en 1965, cuando a las 17:28 se quedó sin energía eléctrica Massachusetts, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Vermont y parte de Canadá. En esta ocasión se decía que había sido un accidente técnico. Sin embargo, escuchen muy bien, hasta el día de hoy no se sabe muy bien qué pasó en ese primer apagón de 1965. Hubo varios pilotos profesionales. Uno se llamaba Weldon Ross, el capitán Weldon Ross, imagínenlo, es real, con su traje de corbatica, con su uniforme de piloto. Otro que se llamó Jerry Whittaker, y también el capitán George Cronenberg, junto con el jefe de aviación de Siracusa, de esa zona, que se llama Robert Walsh, declararon haber observado, escuchen muy bien, esto es real, esto está registrado, un objeto de más de 30 metros suspendido sobre las líneas de alta tensión. El testimonio más impactante fue de Weldon Ross. Él dijo lo siguiente, que cuando estaba en el aire y se apagó todo en tierra y él iba rumbo a un aeropuerto que se llama el aeropuerto de Hancock, vio con claridad, escuchen muy bien, sobre
una estación de energía eléctrica, tal vez la más importante de la zona, donde se veían los cables, los aparatos, los condensadores. Incluso dice que se alcanzaban a ver carros de mantenimiento, automóviles de mantenimiento, ahí cerca al aeropuerto de Hancock, en una estación que se llamaba la estación eléctrica de Clay. Vio cómo había algo extraño, algo raro sobre el cielo, algo que parecía plano, muy plano, muy delgado, que flotaba, que parecía no tener motor. Y esto es extraño, decía, no le vi alas, no le vi motor. Y estaba justo sobre la estación eléctrica. Y había como una especie de vibración en el ambiente, como una sensación estática. Y eso estaba ahí cuando todo se apagó. Cuando todo se apagó. ¿Qué sucedió realmente en 1965 y después en 1977? ¿Fueron estos aviones testigos de una manipulación de seres de otros mundos o del fenómeno ovni sobre nuestros sistemas eléctricos? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué la gente salió a la calle e hizo este montón de atrocidades, vandalismos y más? Y muchos dicen haber visto arriba sobre las nubes mientras caían rayos extrañas esferas. No lo digo yo, lo dice cantidad de libros e investigaciones de ese tiempo. Incluso, escuchen muy bien, se dice que existen fotografías tomadas desde la isla de Manhattan por algunos medios reconocidos en donde se ven extrañas luces allí sobre Nueva York el día del apagón. Otros dicen que son helicópteros de los sistemas de seguridad, de la policía, de la Guardia Nacional, que simplemente salieron allí a revisar, a moverse por todo Nueva York para evitar los conflictos y los robos. ¿Qué pudo haber sucedido? Fueron 12 horas sin luz y estamos hablando de una potencia mundial que estaba en plena Guerra Fría. Hubo otras teorías, hubo teorías que fueron sabotajes de espías comunistas y también otros decían que fue un experimento social, que el gobierno de los Estados Unidos quiso, escuchen muy bien, cortar la luz para ver qué sucedía si no había energía eléctrica por algunos minutos. No tengo ni idea qué es lo que haya sucedido. Lo cierto es que hay una gran cantidad de personas que aseguran que hubo algo en 1965 y 1977 en Nueva York que no era de este mundo, que intervino y que dejó sin luz a gran parte de la población. Y continuamos con este especial de apagones paranormales, de extraños encuentros, de momentos en los que se ha ido la luz eléctrica, que nos ponen los pelos de punta. Y bueno, también quería decirles que tenemos un nuevo libro, un libro que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería, un libro que está disponible para todos ustedes en cualquier librería de la República Mexicana y de Colombia. Gracias por escuchar los audios de Cruz Escribiente. ¿Qué tal les ha parecido todo lo que les hemos narrado? Pues nada, seguimos con otra historia sorprendente que seguramente les va a poner los pelos de punta. No se mueva. El 25 de noviembre del año 2009, en Salta, en Argentina, una región muy bonita, montañosa, andina, sucedió algo increíble. A las 2 de la madrugada, en un pueblito que se llama Joaquín B. González, de 20.000 habitantes, algo extraño sucedió. Dicen que ese día hacía mucho calor. Imagínese usted, mucho calor, muchísimo calor. La gente está allí, son las 2 de la mañana, algunos están tomando una cerveza, otros están caminando de un lado para otro. Todavía hay gente en las calles, es verano, el calor es intenso, dicen ellos. Cuando de repente la gente empezó a observar algo muy extraño, algo que estaba en el cielo, algo que los observaba desde el cielo, algo que nunca habían visto porque no tenía forma de helicóptero, no había ruido de helicóptero, no había tampoco un avión, pero esa cosa estaba ahí flotando, esa cosa se veía ahí directamente, se veía y cambiaba de colores y además emitía una especie de pulsaciones largas, impactantes, como flashes, como cuando usted está ahí y le toman una foto con flash, con esas cámaras antiguas, y de repente usted queda medio cegado. Imagínese usted como cuando uno tiene resaca porque ha bebido una gran cantidad de alcohol, maldita sea, o como cuando usted está enfermo de la cabeza, le duele la cabeza, tiene migraña, y de repente ¡pum!, le ponen una luz así brillante en la cara. Así como cuando usted va manejando en medio de la noche, conduciendo su automóvil, y de repente
repente viene un camión y le cambia las luces altas. Así se veían como unos flashes en el cielo que estaban allá y un objeto flotando en dirección sudoeste, donde se encuentra un lugar llamado el Tunal. Dicen que además esa cosa, eso que estaba ahí arriba, tenía una franja roja, como si brillara desde el interior, como si se proyectara desde su interior una especie de tejido, como un tejido vibrante. Imagínese un tejido vivo. Y de repente esa cosa empezó a moverse lentamente de un lado hacia otro. Empezó a cruzar y a surcar el cielo. Todos quedaron aterrados. ¿Qué es esto? Un pueblo, acuérdense, de 20.000 habitantes, allí en la provincia de Salta, en Argentina. Joaquín B. González. Y entonces esa cosa se empezó a mover y pasó algo increíble. Señoras y señores, toda la energía eléctrica se cortó. Sí, se cortó la energía eléctrica, no volvió a funcionar, los teléfonos móviles se apagaron y además, escuche muy bien, los otros sistemas de comunicación estuvieron inutilizados. Fueron algunos minutos en que hubo un apagón general. Luis Burgos, que era un especialista en ovnis, dijo que el apagón de alguna manera fue producido por una serie de interferencias que hizo este aparato sobre la planta generadora del Tunal. Él dice que lo que había era una especie de portaaviones gigante de más de 200 o 300 metros. Él dice que se trataba de lo que llaman algunos ufólogos una nave nodriza. Eso dijo Luis Burgos. Lo cierto es que en los siguientes días algunas personas empezaron a informar que en ese lugar y a esa hora no solo vieron esa gran luz roja vibrante, sino que vieron otras pequeñitas esferas que se movían y que se arremolinaban por todas partes, esferas que parecían vibrar. Bueno, allí en ese pueblo, en 1995, en ese pueblo, Joaquín B. González, sucedió en una zona llamada Serranía Colorada, uno de los casos más extraños de ufología de todos los tiempos, el llamado Roswell argentino, cuando supuestamente un extraño objeto no identificado se estrelló. Allí se estrelló y ahí quedaron también supuestamente cuerpos de visitantes, de tripulantes. No sé ustedes qué piensan. Si quieren hablamos un día de ese Roswell argentino en ese pueblo. Joaquín B. González. Lo cierto es que este apagón del año 2009 se dice fue provocado por seres no humanos, aunque algunas personas dicen que simplemente fue un fallo y lo que se vio en el cielo esa noche no fue más que las luces de la planta de energía que se encendían al estar en emergencia. No sé ustedes qué piensan, pero aquí continuamos con historias de apagones paranormales que nos harán pensar en que existe algo invisible, una inteligencia oculta que tal vez interviene con nuestra tecnología. Y bueno, llegamos al final de este nuevo podcast en el cual hemos hablado de apagones paranormales. ¿Creen ustedes que esto puede ser posible? ¿Creen ustedes que en el pasado, hace ya casi más de medio siglo, hace ya casi un siglo, en los Estados Unidos se fue la luz, así como les narramos en Nueva York, porque hubo un objeto extraño, un objeto que acabó de alguna manera con los sistemas de transmisión? ¿Creen ustedes que esto haya sido real? Que cuando se apaga la luz y se enciende pueden aparecer extraños seres, como esa historia que hemos escuchado del Bronx de Bogotá, un lugar en donde había gran cantidad de personas que vivían en la calle. Imagínense ustedes, rodeado de un montón de delincuentes y se va la luz. Imagínense ustedes, estar en una prisión, en una cárcel y se va la luz. ¿Cómo será estar al lado de delincuentes, de cantidad de personas armadas que acechan alrededor suyo cuando no hay energía eléctrica? En el pasado, nuestros hermanos, nuestros abuelos, la gente prehistórica, de alguna manera tenían acceso a la noche mediante sus códigos culturales, se podían defender. Hoy en día, la noche no existe para aquel que vive en la ciudad.
existe de alguna manera la luz eléctrica. Y si la luz eléctrica de un momento a otro desapareciera y regresara a ese reino de oscuridad, ¿podríamos vivir allí? ¿Usted que me está escuchando, sobreviviríamos sin energía eléctrica mucho tiempo? No lo sé, no sé cuánto. Pues bien, aquí en los audios de Cruz Escribiente hemos presentado estos casos de apagones paranormales, apagones inexplicables, encuentros con el mismísimo demonio. Y también tenemos un nuevo libro, un libro que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Lo encuentran en cualquier librería. Lo escribió su servidor Esteban Cruz Niño. Y ahí les cuento un misterio increíble. El ritual de Pablo Escobar que hacía él para que le fuera bien todos los días de Navidad. Cada vez que había Navidad, él iba frente al árbol, tenía varios objetos y esos objetos los ritualizaba con el arcángel Miguel y tenía una oración especial. Llevaba un ojo turco, llevaba también canela, astillas, sí, astillas del árbol de canela y ese ojo turco y una mano de Fátima y empezaba frente a la familia a entonar una oración secreta, una oración de protección de esta figura que es Miguel Arcángel, aquel arcángel que lucha nada más y nada menos que contra el demonio, que contra los seres infernales. Y bien, ¿quieren saber cuál es la oración de Pablo Escobar para protegerse? Aquella oración que entonaba en Navidad, en diciembre, pues su sobrina Laura nos la narra en ese libro, Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Lo consiguen en cualquier librería de México, de la República Mexicana, de Colombia y también en Amazon y en Busca Libre. Es un libro que les va a gustar y lo presento yo, su servidor. Y bueno, también tenemos un canal de YouTube nuevo, se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz. Historias Paranormales con Esteban Cruz. Y en ese canal presentamos entrevistas asombrosas. Y una de esas entrevistas fue una enfermera, una mujer que dice que puede ver espíritus, que los ha visto, que hay monjas que flotan en medio de los pasillos de los hospitales y que incluso ha visto al mismísimo demonio. Escuchen este avance y nos cuentan qué piensan, solo aquí en los audios de Cruz Escribiente. Recuerden, el canal se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz. Salí a dar medicamentos, un señor vestido de negro se me paró al frente con una mirada muy penetrante, un sombrero como de detective. Y yo, buenas noches, el tipo me asintió en la cabeza y siguió. Para mí es muy común que todas las entidades vayan por los pacientes. Tú fácilmente veías personas flotando, veías muchas monjas. Las monjas se quedan. Siempre se iban de un sitio donde estaban los pacientes a la morgue. Cuando tú te portas bien en la vida, va una entidad normal, va un familiar. Cuando está una persona que no tuvo una vida muy buena, van presencias muy negativas. Él le habló, lo intentó tocar y el niño se volteó y tenía la cara desfigurada y una risa diabólica. Vi en mi rural una niña que no tenía enfermedad explicable. Yo sabía que esta niña estaba poseída. Historias increíbles de una enfermera, historias asombrosas que encuentran allí en nuestro canal de Historias Paranormales con Esteban Cruz. Ahí las pueden ver, hay cantidades. Tenemos también una entrevista genial con Juan Jesús Vallejo, otra con JJ Benítez. Bueno, al fin y al cabo ustedes pueden buscar todo lo que quieran allí en ese canal que se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz. Y bueno, continuamos aquí en el punto en el que a todos ustedes les gusta escuchar historias de superación, historias de cambio, de transformación, historias que nos llevan de alguna manera a ser mejor personas. Y también frases fabulosas, frases increíbles de antiguos escritores. Y esta vez vamos con un escritor muy famoso, alguien que desapareció también misteriosamente. Ahora estamos con frases que nos hacen mover el corazón. Nada más y nada menos que les presento hoy frases del Principito, de uno de los escritores más fabulosos de todos los tiempos. Antoine de Saint-Exupéry. Así se llamó el escritor del Principito. Nació en Lyon, en Francia, el 20 de junio de 1900 y desapareció a los 44 años cerca a Marsella el 31 de julio durante la guerra. Nunca se supo muy bien qué pasó en sus últimos días. Se ha encontrado, por ejemplo, el brazalete
su brazalete que fue hallado en 1998 y se descubrió en el mar. Un pescador que se llama Jean-Claude Antoine Bianco lo encontró a 927 metros al sur de la isla de Riu, al sureste de Marsella. No se sabe muy bien qué le pasó. Sin embargo, Saint-Exupéry escribió uno de los libros más famosos de todos los tiempos. Su nombre, El Principito. Algunas de las frases que están allí consignadas nos llevan a pensar, a meditar, a vernos a nosotros mismos. Y les voy a narrar 5 frases brutales, totalmente brutales, del Principito que nos llevarán a pensar en la capacidad de ser tiernos, en la capacidad de amar, en la capacidad de abrazar, que tal vez hemos perdido en medio de este mundo tan acelerado por la tecnología. Y vamos con la primera de esas frases del Principito, una que me parece increíble. Escuchen muy bien. Lo esencial es invisible a los ojos. ¿Sí? El amor no se puede ver, la tristeza no se puede ver, la alegría no se puede ver. Se puede expresar, pero no se puede ver. No se puede pedir, déme 1 kilo de amor, déme 1 kilo de tristeza. Y eso es esencial. Escuchen muy bien esta frase que me parece fabulosa. Lo esencial es invisible a los ojos. Y vamos con la segunda frase del Principito, esta que me gusta muchísimo. Fue el tiempo que pasó con tu rosa lo que la hizo tan importante. Habla aquí de que por más bello que sea algo que tengamos, es el tiempo que disfrutamos con eso lo que nos hace vivir experiencias, lo que hace que estas cosas sean importantes. Es el tiempo que disfrutamos con nuestra madre, con nuestro padre, lo que lo hace importante. Hay tal vez cantidades de flores, de rosas, allá encima de una montaña, pero nadie las ve, pero esa rosa que te dieron en algún momento en tu vida, esa que te dio alguien que te amaba, eso sí fue importante. No se ve bien sino con el corazón. Es la tercera frase que les tenemos. No se ve bien sino con el corazón. Claro, usted no puede ver el mundo si no siente. Una montaña es una montaña cualquiera a los ojos de alguien que no siente que en esa montaña tal vez vivan duendes, o esté la casa de su abuela, o está su casa. Uno ama una montaña, uno ama un apartamento, uno ama una flor, uno ama una persona, si para uno es importante. Cuando vas caminando y ves gente por allí, solo ves cabezas y siluetas, pero si uno de ellos es tu mamá, o tu papá, o tu hijo, todo cambia. Interesante, ¿no? Interesante. No se ve bien, sino con el corazón. Nos quedan 2 frases y vamos con la siguiente. Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. Sí. Y no es porque no seamos conscientes de nuestros defectos, es porque, ¿saben qué? A veces nos cuesta aceptar que los tenemos, nos cuesta aceptar que estamos equivocados, juzgamos a veces muy duro a los otros, les decimos a los demás que están obesos, que son torpes, que se equivocan, pero nunca, escuchen muy bien, nunca nosotros aceptamos nuestros errores. Es más difícil, es mucho más fácil juzgarse a sí mismo a juzgar a los demás. Y vamos con la última frase. Cuando por la mañana uno termina de arreglarse, hay que hacer cuidadosamente la limpieza del planeta. Les quería dejar esa última. Cuando uno se arregla a sí mismo, también hay que arreglar a los demás, arreglar el entorno. No, me arreglo muy bien, me peino, compré esta ropa en Marshalls, compré esta ropa de lujo, compré esto. ¿Y qué? Y tienes tu vida desordenada. Y todo lo que está alrededor está hecho un caos. No. Esa frase es brutal. Cuando uno se arregla por la mañana, escuchen muy bien, también debe arreglar todo el planeta. Historias increíbles las que escuchamos hoy de apagones, pero también reflexiones asombrosas como estas del Principito. ¿Les gustaron las reflexiones del Principito? Estamos cambiando, hacemos ahora frases porque me gusta llegar al cariño de todos ustedes. Estamos presentando historias diferentes. ¿Les está gustando? Si les gustó, anótenme aquí abajo, coméntenme aquí abajo. Si les gustó, denle like y compartan todo esto con sus amigos. A ustedes, estén donde estén, de verdad, de todo corazón. Yo, Esteban Cruz, solo les deseo que les vaya bien, que todo lo que sueñan se cumpla, que sus deseos se hagan realidad. Porque yo, a ustedes, estén donde estén, yo, Esteban Cruz, los quiero mucho.